¿Un vuelo? ¿Te parece? ¿Te parece? Vamos Rápidamente. a orden y progreso. Dice su lema, parece que digo su lema, ¿viste? El lema brasilero, orden y progreso, positivismo, no positivismo, esa falsa idea del optimismo potencial, sino positivismo de la ciencia positiva. Y aterrizamos en Brasil y estamos en comunicación telefónica y llamada vía Skype. Quien está mirando la página web realpolitik.fm lo va a poder ver, con Rafael Fernández Vieira, quien es licenciado en Ciencia Política en Relaciones Internacionales, está haciendo una maestría en la República Argentina, y viajó a Brasil como observador internacional por la red de observadores electorales de América Latina y el Caribe. Estuvo en el Tribunal Regional Electoral de Minas Gerais. Puntualmente él estuvo en Minas Gerais, que es su estado, que es como su provincia, y participó de estas elecciones en Brasil, que hemos hablado y le dedicamos todo lo que fue el inicio del programa, porque es un tema importante. Así que te damos la bienvenida, Rafael. Buen día, te saluda Fernanda y Darío. Buen día, Darío. Buen día, Fernanda. ¿Cómo estás? ¿Se lo escucha? Bien, cansado. Cansado, ¿no? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha, acércate un poquito al micrófono, pero se escucha bien. Ahí. Ahora creo que ahora está sí. Un poco mejor. Muchísimo mejor. Un poco cansado, pero contento con todo el proceso en el sentido de lo que fue la experiencia y hablando como cientista político de las sorpresas que tuvimos en esas elecciones, porque una vez más acá en Brasil las encuestas no fueron un reflejo para nada fiel de lo que aconteció en la realidad. Claro. Rafa, contanos un poco. Bueno, nosotros hicimos una introducción, le dedicamos casi una hora a Bolsonaro, la intolerancia que uno recaba en archivos de Bolsonaro, discursos, hasta el impeachment de Dilma Rousseff, donde le dedicó su voto por el sí a la destitución al torturador de Dilma Rousseff, ¿no? Es muy llamativo que gran porcentaje de la sociedad brasileña haya votado a Bolsonaro, pero uno no estando allá no sabe cómo jugaron los medios, cómo juega la opinión pública, cuál es la visión de Bolsonaro, por qué la comunidad internacional rechaza a Bolsonaro y a nivel interno saca un 46% de los votos. Bolsonaro tuvo la inteligencia de hacer uso del antipetismo. Claro. Jugó como el Entonces, anti. Sí, la sociedad brasileña desde 2013, bueno, desde el 2010 se empezó a notar claramente una polarización que siempre estuvo acá, pero que estaba disfrazada, estaba oculta. Y de 2013 a 2014, principalmente en el momento en que Aécio Neves cuestiona el resultado electoral de la reelección de Dilma, eso aflora en la población en general y se van, cada uno va tomando un lado, unos más a la izquierda, otros más a la derecha. El impeachment o golpe, dependiendo de la lectura que uno haga, de Dilma en 2016 cataliza eso, y a partir de ahí la cosa empieza a escalonar. Y cuando viene la detención de Lula, Sí. es cuando explota todo. Se radicaliza todo ese sector que apoya y acompaña a Bolsonaro. Sí, y nosotros no podemos ser inocentes y creer que eso es simplemente un resultado del antipetismo. Tiene un origen actual en el antipetismo, es un resultado de ahí, pero también Bolsonaro representa. Bolsonaro sacó ayer cerca de 46% de los votos, eso es casi la mitad de... Nosotros tenemos 147 millones de electores. Ayer comparecieron a votar cerca de 80% de eso. De esos 80% de los 147 millones, unos 10% votó en blanco y nulo.
Claro, Y habla de una crisis, ¿no? De eso, votación. sí, y en ese 70% que queda, Bolsonaro tuvo, adentro de ese 70%, tuvo casi la mitad de los votos. Claro. Tuvo más o menos 50 millones de votos. Y no es que hay 50 millones de personas que simplemente votan en Bolsonaro por el antipetismo. No, adentro de esos 50 millones de personas podemos decir tranquilamente que entre un 20-25%, o sea, más o menos la mitad, son personas que se identifican con el discurso de Bolsonaro, con las políticas que defiende, principalmente las políticas en ámbitos sociales y humanitarios. Nosotros hacíamos una introducción y decíamos que, o al menos yo, ¿no? La verdad no la dejé casi hablar a Fernanda, pero decía, no todo, ubico a Bolsonaro como un neofascismo, ¿no? Tiene esas similitudes, pero propias de la historia de la historicidad. Uno puede extrapolar conceptos, no puede decir esto es Mussolini, Hitler, no podemos decir eso, sino que es un neofascismo con sus particularidades. Decimos, no todos los que votaron, no el 46% de los votos son neofascistas, pero sí un porcentaje. Uno puede pensar que hay un núcleo duro de un 10-15% de Bolsonaro que realmente son violentos, odiantes y que ven en Brasil que se desvarió y se fue para cualquier lado con el gobierno del PT. Uno puede pensar eso, pero después hay un 25%, por ejemplo, no sé, 30% de los votos, que también me imagino que cayó en las redes de Bolsonaro por parte de este antipetismo, como vos decías. A mí lo que me gustaría que nos digas es, a nivel, ponele, geográfico, uno puede decir el norte es del PT, el sur es de el este, la costa es de el Amazonas es del otro. ¿Hay algún tipo de tendencias a nivel geográfico en una votación? Para ya meternos en algo más de lo que estuviste laburando, ¿no? Como un observador de las elecciones, ¿vos ves algún tipo de tendencia en tanto lo geográfico, las clases sociales? No sé, te pregunto. Sí, hay, en términos de clases sociales, sí, hay una cosa que llama la atención. Los que se oponen a Bolsonaro tienen un elitismo cultural en el sentido de decir que aquel que vota en Bolsonaro es una persona ignorante, que no tiene conocimiento político, que es burra, claro. Pero eso no se refleja de una manera clara cuando analizamos las clases sociales, porque como sabemos, en países como Brasil y Argentina, las clases más altas, de la clase media, media alta y la clase alta, son las que tienen el número más grande y el mejor tipo de acceso a la educación. Y si tomamos la educación como un marco para evaluar el conocimiento político de una clase social, hay una paradoja en ese discurso, porque Bolsonaro tiene más apoyo en las clases altas en Brasil, mientras PT sigue teniendo más apoyo en las clases bajas. No es que uno no tenga apoyo en la otra clase. Claro, no, es transversal. Y Bolsonaro, ¿no? Obviamente tiene un porcentaje significativo en lo que serían las clases C, D y E acá en Brasil, pero su fuerza mayor está en la clase A y B. Cuanto a regiones, eso es un fenómeno muy interesante acá en Brasil, principalmente desde el 2014, porque si se analizan los mapas electorales de 2002 hasta ayer, de las primeras vueltas de las elecciones, se nota que en 2010 PT ganó en prácticamente todos los estados de Brasil. En 2006, PT empezó a perder esa casi hegemonía electoral en el primer turno, en el momento que fue derrotado en estados del sur, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná y São Paulo, y en estados del sur del centro-oeste, que son estados más agrarios, como Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul. En 2010, 2014, eso también sigue empujando a la fuerza electoral de PT al norte
y nordeste del país. Y en 2014 PT se ve limitado al norte y nordeste del país, con Goiás en el centro-oeste y Minas Gerais siendo el estado clave para la victoria de Dilma. ¿Por qué? Minas Gerais es el segundo colegio electoral más grande de Brasil. Aquí en Minas somos más de 15 millones de electores. Solo estamos detrás de São Paulo, que tiene cerca de 22 millones de electores. Y Minas es decisivo en definir no necesariamente qué candidato gana, sino qué candidato tiene ventaja por eso, porque es un estado que se mueve entre la izquierda y la derecha, mientras São Paulo generalmente se queda con la derecha y el nordeste se queda con la izquierda, se queda con PT. Y ayer, cuando estaba en la sala de prensa del tribunal con periodistas, otros observadores internacionales, es importante decir que teníamos acá también observadores del Congo, de la República Democrática del Congo y de la OEA, y más importante decir que los observadores de la OEA, al contrario de nosotros de la red y de los observadores de Congo, no tenían una agenda pública, en el sentido de que ellos tenían derecho a acceso en cualquier lado, en cualquier lugar del tribunal o donde haya votación o cualquier tipo de control de datos, información durante las elecciones, y tampoco divulgaban dónde iban y cuándo iban. Entonces siempre aparecían de sorpresa, eso para legitimar todavía más su posición como observadores de la OEA. En tanto... Solo sí. termino eso. Sí, sí, sí. Lo que vimos ayer entre todos nosotros, periodistas, observadores y fiscales de partido y ciudadanos que también participaron como observadores independientes, era que cuando empezó el conteo de los votos, Bolsonaro en un momento llegó a los 50%, llegó a ultrapasar la marca del 50%, claro. Después se estabilizó entre 48 y 49, y todos decían como, bueno, eso está superando lo que todos habíamos pensado. Los pronósticos daban que Bolsonaro tendría como hecho aún entre 42 y 44. 42 y 44. Pero al mismo tiempo se decía, hay que esperar porque se viene el Nordeste. Todavía no se había empezado el conteo de votos en Nordeste. Y cuando se empezó a contar los votos en Nordeste, Haddad tuvo un crecimiento muy fuerte, y un crecimiento que significó directamente una reducción de los votos de Bolsonaro. No es que Haddad creció sobre los votos de Ciro Gomes o de Marina o de Alckmin, no. Fue un impacto directo a los votos que recibía Bolsonaro. Y hay estados en el Nordeste como Ceará, Piauí, Maranhão, donde candidatos del PT o de aliados del PT tuvieron votaciones expresivas con victorias en primera vuelta acima de los 55, 60, 70 y hasta 75, casi 80% de votos. Rafa, comentanos un poco cómo es la votación. Yo comentaba que las máquinas con las que usted tiene voto electrónico y que las máquinas fueron creadas por brasileros. Comentanos cuándo se implementó, cómo funciona. Vos como observador, ¿es transparente? Siempre se habla de que es muy confiable las elecciones en Brasil. Comentanos un poco eso, ya que sería más la intimidad de la elección brasilera. La votación electrónica en Brasil empezó hace 22 años y fue implementada gradualmente. No es que en la elección del 96 todos acá votamos con las electrónicas. No, de a poquito se fue implementando, hasta que en el 2002 sí, 100% de los electores votaron en urnas electrónicas. Como dijiste, la urna fue desarrollada en Brasil por brasileños, es una tecnología brasileña, es una tecnología que fue desarrollada, el software de la urna, todo el sistema de transmisión de datos, de
para guardar estos datos desarrollado en Brasil por brasileños. Claro. Y es un sistema específico para las elecciones. No fue un sistema adaptado de otros procesos o que se utiliza para otras actividades. No, es específico para eso. La votación en la urna es muy simple, es como una pequeña computadora que tiene un teclado a la derecha donde el elector pone el número de sus candidatos. En la pantalla figura el número del candidato, el partido, el nombre del candidato, la foto del candidato, la coalición a que pertenece el partido del candidato, y cuando es en el caso de cargos de ejecutivo, el vice del candidato, y en cargos del legislativo, los suplentes del candidato. Se nos está cortando un poco, lamentablemente está como medio tildado, se va ralentizando la llamada. Es más un problema de conexión. Rafa. Yo te escucho. ¿Vos me escuchás bien? Bueno, entonces, repasando sería, tenés una computadora, un sistema, un software, unas máquinas brasileras pensadas por brasileños, que se fue implementando de manera progresiva, un teclado donde vos ponés un número de lista y te aparecen o sea, el presidente, el vicepresidente, el legislador, la coalición, ¿no? El diputado, sí. Te van apareciendo todas esas informaciones. Sí, y en términos de seguridad, es un sistema que... eso es bueno hablar, porque la gente a veces cree que las urnas electrónicas o las computadoras que hacen la transmisión de datos están conectadas en la Internet común que todos nosotros usamos desde nuestros trabajos, nuestras casas. Claro. No, las urnas en ningún momento están conectadas en Internet. El único tipo de conexión que tienen es con la electricidad, es un cable de energía, y aún si se puede utilizar urnas sin ese cable porque tienen baterías internas que, de acuerdo con el modelo, pueden durar de 4 hasta 12 horas de carga, y hay baterías externas también. Y la transmisión de datos es hecha a través de lo que sería un pendrive, pero no un pendrive común, que va a una otra computadora que hace esa transferencia a la sede del tribunal en Brasilia y a las sedes regionales aquí en Minas, sería Belo Horizonte, pero no por una red común de Internet. Es como si fuera una red protegida con un VPN específico, con claves criptografadas, todo un sistema criptografado extremadamente complejo, que es lo que imposibilita casi por completo el poder electoral. Y durante se desarrolla mientras se desarrolla la elección, hay en las sedes de los tribunales regionales y en el TSE, el Tribunal Federal, simulaciones que se llaman elecciones paralelas para garantizar la seguridad de las urnas, porque son con urnas que serían utilizadas en la votación, que son sorteadas para una auditoría de manera aleatoria en el día anterior, y en el momento en que esas urnas son sorteadas, se llaman a las sesiones electorales donde están las urnas para informar al juez local que estas urnas van a ser buscadas por las autoridades de la justicia electoral, acompañadas de observadores. Yo acompañé a una urna que buscamos en el norte de Minas, a más o menos 400 kilómetros de Belo Horizonte, con custodia de la policía. ¿Que anduviste en helicóptero? Anduve en helicóptero. Estaba militarizado, uno ve, es como una defensa así militarizada, ¿no? Ves los tipos de verde, andaba Rafa ahí volando los aires de Minas Gerais. Sí. Y hay un gabinete institucional que donde está presente la justicia electoral, la policía militar, que sería más o menos como la gendarmería ahí en Argentina, la policía civil, que sería como la policía en Argentina, la policía federal
que no es como la Policía Federal en Argentina, sería más como un FBI en Estados Unidos. Mira. Y en eso se coordina todas las operaciones de logística, inteligencia y seguridad. Entonces, durante las elecciones. Para resumir un poco y no extendernos tanto tampoco, Sí. la seguridad de la votación está garantizada por un sistema. Está garantizada por un sistema electrónico, un sistema cibernético que impide cualquier tipo de infiltración, y está garantizada por la justicia electoral con sus servidores, con sus trabajadores, y también por las fuerzas de seguridad municipales, provinciales, estaduales, acá, ¿no? Y federales. Acá en Minas no fue necesario, pero hay lugares donde se hace necesario la presencia de las Fuerzas Armadas, que también actúan bajo el mando de la justicia electoral. Sí, Rafa, Fernanda, ¿cómo te va? Hola Fernanda, ¿todo bien? Todo bien. Rafa, mira, vos en algún momento cuando empezabas a hablar, yo, digamos, me quedé con esto que hablabas, de que hay una parte del electorado, o sea, saliendo un poco de la parte técnica del sistema, me meto después nuevamente en la cantidad de votantes y en qué votantes tiene Bolsonaro. Y lo que me llamó la atención es que decías recién 50 millones, de los cuales más o menos la mitad de la gente se identifica con él. O sea, vos a eso le podríamos llamar, digamos, el núcleo duro, o sea, lo que realmente lo va a sostener, lo sostendría a Bolsonaro de acá a futuro. Creo que sí, creo que eso puede ser similar a lo que tiene PT. PT es el único partido de Brasil que tiene un electorado fiel. Claro. Y en general empieza las elecciones con un indicativo que va de 25 a 30% y que puede a veces bajar a más o menos 20, a veces superar los 30, pero casi siempre más o menos ahí. Y eso vimos ayer. Haddad fue a balotaje con la fuerza de esos electores fieles de PT. Y creo que podemos decir lo mismo de esa parcela de Bolsonaro, que hoy creo que puede ser calculada entre un 18 para abajo, como mínimo de 17-18%, y para arriba algo que se aproxime a 23, 24, quizás hasta 25%. Y eso veo como los fieles a Bolsonaro, que más allá del antipetismo creen y se identifican y aceptan las ideas y el discurso de Bolsonaro. Y adentro de ese más o menos 20%, hay un segundo grupo todavía más radical. ¿Más radical? Sí, porque yo veo así, de los 46% que votaron en Bolsonaro ayer, podemos decir que hubo entre 20 y 23% lo votó por un miedo, un temor de la vuelta del PT, por un antipetismo y un anti-izquierdismo, porque eso también era un miedo de que pudiera ser Ciro Gómez en el balotaje o como presidente. Y esos otros 23% que ya hablamos, que van más allá del antipetismo, ni siempre están de acuerdo con todas las ideas de Bolsonaro, o tienen un radicalismo más o menos parecido al de Bolsonaro. Y yo veo como de 8 a 10% adentro de esos 23% de un núcleo que todavía es más reaccionario, más autoritario y más intransigente que el propio Bolsonaro. Es increíble porque uno ve en porcentajes y la verdad, bueno, sí, siempre hay un grupo núcleo duro, siempre hay un 5, un 10% que son radicalizados al máximo, pero estamos hablando de Brasil, que son millones, estamos hablando de al menos
147 millones de votos. Que se llevaron adelante en esta elección. Y Bolsonaro, de esos 147 millones, se llevó el 49%, el 48% de los votos, ¿no? Cuando hablamos de un 10%... No, un poco menos, 46. 46%. 46. 46%. Cuando hablamos del 5% de Bolsonaro, estamos hablando de millones. Sí, Porque sí, acá en la República Argentina 8%. somos entre 40 y 44 millones de habitantes. No de electores, o sea, Claro. no votan 44 millones en Claro, Argentina, claro. sino que desde los bebés hasta la persona más adulta del país hay 44 millones. En Brasil, solamente los que votaron, sin contar niños, sin contar... ¿A partir de qué edad se puede votar en Brasil, Rafa? Se puede votar a partir de los 16 años Como y el acá. voto es obligatorio entre los 18 años y los 70 años. Como en la República Argentina. Entre 16 y 18 y arriba de 70 es optativo. Optativo. Estamos hablando de millones de votos, ¿no? Que son radicalizados, son tipos que bueno, ayer hablábamos de este video que se viralizó, ¿no? Un hombre votando a Bolsonaro, apretando los botones con un arma, con una 9 milímetros. O sea, Lo que es un crimen electoral, no porque no se puede portar armas en zonas electorales, Claro. eso no, Claro. si la persona no es un militar, un policía Claro. o una autoridad que tiene una justificativa, un motivo legal para estar con un arma por un tema de seguridad propia, no se puede estar. Los únicos, es como debería ser la sociedad, los únicos que pueden estar ahí armados son los que detienen el monopolio estatal del uso de la del fuerza. uso de la fuerza. Rafa, nosotros sabemos que tenés compromisos, nosotros igual tenemos que continuar con el programa, pero decime por último algo que haya quedado en el tintero que digas, esto hay que decirlo sí o sí, esto no podemos no decirlo, y yo te quiero preguntar, si planteamos esta discusión como no es una pelea entre PCL y PT, o entre Bolsonaro y Haddad, sino que es entre Estado de Derecho sí, Estado de Derecho no. ¿Estoy en lo correcto o estoy exagerando? Creo que estamos caminando por ahí, tal vez no porque Bolsonaro, a pesar de algunas declaraciones que dio, tal vez no porque Bolsonaro quiera romper con el Estado de Derecho, sino porque hay personas por detrás de Bolsonaro que, como yo dije, son todavía más radicales que Bolsonaro, que sí tienen la intención de implementar un sistema que no es reconocido hoy en el mundo como democrático. Claro. Que están... Sí, que es un sistema, no sé si podemos decir dictadura en los moldes de los 60, 70, Claro, pero algo así, porque es lo que reivindican en la historia. Claro. Y cuando perdón. Algo chiquito, cuando uno escucha a Bolsonaro diciendo que él reivindica la tortura como el pueblo brasileño, cuando habló, cuando tuvo sus expresiones misóginas, racistas, discriminatorias, uno, me imagino, ¿no? Los sectores más radicalizados que están dentro del gobierno, en la justicia, llevarían un plan dentro de este orden. Por eso te hablaba de si se puede hablar, porque cuando uno ve en la comunidad argentina, al menos en la politológica, en las relaciones internacionales, se hablaba democracia sí, democracia no, y que no podemos decir una dictadura a los siglos XX porque sería imposible volver, ¿no? La extrapolación, pero sí, como esto, como planteamos, ¿no? Un neofascismo, un gobierno autoritario con sus propios matices propios de una época. Sí, acá en Brasil los opositores a Bolsonaro ya en la campaña de la primera vuelta revivieron la famosa dicotomía entre democracia y barbarie. Claro. Donde los que están, simplemente los que están en la izquierda, sino de la extrema izquierda democrática hasta la centro derecha democrática o mismo de la derecha pura democrática, estas se posicionan a favor de la defensa del Estado democrático de derecho, mientras Bolsonaro representaría la barbarie, el fin
de ese sistema que nos costó tanto y nos lleva tanto tiempo para construir. Claro. ¿Algo que haya quedado en el tintero? Sí. Es importante hablar de la queda electoral de Alckmin, del PSDB, que obtuvo cerca de 8%, y eso tiene que ver con la radicalización del escenario político brasileño, con la incapacidad del PSDB de hacer una oposición activa y verdadera al PT, y con la propia figura de Alckmin, que ya venía desgastada. Y otro fenómeno importante fue la queda de Marina Silva, que en las últimas 2 elecciones tuvo desempeños considerables. Ahora quedó con el 1% de los votos, también fruto de la polarización, porque Marina es tal vez el mejor reflejo de la polarización en Brasil, porque era una figura que nació en la izquierda, pero se caminó al centro y ahora oscila entre centro izquierda y centro derecha, yendo un poco más a la centro derecha, y tuvo una queda de votos, una pérdida de votos muy fuerte. Y para terminar, creo que es importante hablar de la violencia en la campaña política, no necesariamente ayer, pero esa polarización y radicalización hizo con que fuéramos testigos de actos en los últimos meses que nunca fueron en los 30 años de democracia en Brasil una costumbre, de daños a inmuebles, a autos que portan banderas del opositor, y yo estoy hablando tanto de gente que se posiciona a la derecha y ataca a los que están a la izquierda, como de los que están a la izquierda y atacan a la derecha, pero todavía hay cosas más graves que vienen exclusivamente de la extrema derecha, que son ataques físicos, intimidaciones en la calle de mujeres, de la población negra, de la población pobre, de la población LGBT, de la población indígena, donde hay amenazas explícitas y claras al bienestar y a la vida de esas personas. Y también hubo ayer un acto por parte de grupos de extrema derecha que todavía no podemos decir si tienen vínculos con algún partido. Lo que sabemos es que son grupos que están organizados hace tiempo, de extrema derecha, que no necesariamente apoyan a Bolsonaro, puede ser que sí, puede ser que no, que intentaron desestabilizar y poner en dudas el proceso electoral, la seguridad y la autonomía del proceso, al propagar fake news de que habían fraudes en las urnas electrónicas. Y cuando los tribunales regionales y el Tribunal Federal, junto a las policías y a nosotros, observadores, empezamos a recorrer las zonas electorales en todo el país, lo que encontramos fue personas que deliberadamente cometían errores al votar, o que hicieron ediciones de video. Y es importante decir que acá no está prohibido fotografar, filmar o tener otra persona mientras se vota. Respetaron la ley haciendo videos que después fueron editados para parecer que en el aparecía otro. Y hubo una especie de histeria colectiva, donde tuvimos que junto a las autoridades brasileñas salir a la calle para averiguar lo que estaba aconteciendo. Y cuando vimos que el proceso ocurría dentro de una normalidad, dentro de una legalidad, buscamos acalmar, informar la población de lo que acontecía. Pero es importante hablar de eso, porque pone en jaque no la seguridad de los resultados electorales, sino la seguridad de la población, del brasileño, de la brasileña común, media, que va a votar en su candidato, sea cual sea,
pone esa seguridad en riesgo. Rafa, te agradecemos, se nos hizo bastante extenso, así que de acá al 28 vamos a estar en comunicación nuevamente. Sabemos que te vas a reunir con gente del PT y del partido de Bolsonaro en el día de hoy, así que te liberamos. Esperamos que tu desempeño como observador no se vea empañado por ningún tipo de dificultad y estamos en comunicación prontamente. Muchas gracias por los votos, por la oportunidad y es siempre un placer hablar con ustedes. Gracias, Rafa. Ahí estábamos, Rafael Vieira, licenciado en Relaciones Internacionales, ¿no? Que nos ha traído, y además observador. En esta oportunidad observador, ¿no? Claro. De las elecciones. Es como, viste que nosotros tenemos nuestros fiscales que son partidos, Sí. y después tenés presidente de mesa, y un tipo que no pertenece a nada, puede pertenecer a una organización internacional, como en este caso Rafa, que está con la red de observadores electorales de América Latina. Y él va, mira, pispea, que todo esté funcionando, que no haya ningún tipo de rareza.